Banco de la República de Ibagué les da la bienvenida a la conferencia titulada En las ramas de la vorágine, la conciencia, la realidad colombiana y la literatura, a cargo del maestro Francisco Montañez Ibáñez. Él es escritor colombiano, es uno de los autores más destacados y vendidos en el campo de la literatura para niños y jóvenes en Colombia. Su obra es reconocida por la seriedad del tratamiento y la profundidad en sus novelas. Maestro Francisco, muy buenas tardes. Un saludo a todos, qué alegría estar con ustedes, aunque sea en esta modalidad tan particular de encuentros que no deja de asombrar, ¿no? Es muy extraño esto de estar en esta distancia cercana. Bueno, pues en efecto sí ha sido como una gran aventura esta preparación de esta charla. Yo pues soy escritor y soy profesor, pero en el área de cine, no en el área de literatura. De manera que para mí cada incursión en el campo de la literatura, un poco desde el punto de vista conceptual, es siempre una aventura enorme y pues creo que puedo hacer como este tipo de atrevimientos como el que anuncia, como el que promete este tipo. Vamos a ver si logro satisfacer. Es tratar de hacer un poco el propósito, es tratar de hacer un viaje, digámoslo, a partir de una de las novelas que yo considero fundacionales de la literatura colombiana moderna, claramente, ¿no? Que es La Vorágine, de José Eustacio Rivera, porque creo que en ella están planteadas como las preguntas que me proponían las personas del banco, Catalina, cuando me invitó a esta charla, y es pensar en las relaciones entre literatura, conciencia y realidad, porque yo creo que es una de las grandes preguntas que hay cuando se habla de literatura, de promoción de lectura, de literatura infantil y juvenil, sobre todo. Creo que una de las preguntas como que es más interesante hacerse tiene que ver con, y que es más útil hacerse también para los promotores y los maestros que trabajan con la lengua como forma de acercar a los niños al conocimiento, a los adultos al conocimiento. Tiene que ver con cuál es la relación entre la literatura, que es esta forma de la lengua tan particular, la conciencia, ser consciente de algo, ¿no? Y lo que llamamos la realidad. Entonces, pues, a mí me parece que lo primero que yo quisiera decir, yo voy a tratar de ser muy sintético porque pues tampoco es una charla tan larga. Creo que dándome cuenta, yo amo La Vorágine, creo que es una de las novelas que más me entusiasma en la vida. Tengo una novela escrita que es una especie de homenaje a la Vorágine. En ella aparece Arturo Cova, el personaje principal de La Vorágine, y creo que porque creo que es realmente una novela fundacional. Pero entonces, digamos, como para ordenar el asunto, quisiera referirme como a los tres tópicos de lo que he planteado pues para hacer este recorrido, que son literatura, conciencia y realidad. Y para empezar a pensar esto, me parece mejor para tratar de ir un poco más allá a las definiciones. Me parece más interesante tratar de empezar a pensar en relaciones, la relación entre literatura y conciencia, y me parece que por ahí podríamos empezar. Entonces, pues como que lo primero que quisiera decir es que cuando uno piensa en conciencia, pues siempre piensa que es en la conciencia de algo, es decir, la conciencia se aplica para alumbrar algo. De hecho, pues de allí sale como el asunto de las luces, del siglo de las luces, de pensar que el pensamiento es capaz el pensamiento racional, sobre todo, es capaz de iluminar el mundo y de hacerlo que descubra su esencia. Por otra parte está como otro aspecto idealista, que podría llamarse así desde la filosofía, seguramente, que es la conciencia sobre la conciencia, que es pues como hay un gran representante de eso,
en el pensamiento occidental, que es el pensamiento de Kant, ¿no? Que es precisamente uno de los grandes pensadores idealistas de la modernidad, que dedica gran parte de su tiempo a pensar cómo funciona la conciencia y de cierta, pues, haciendo un resumen muy atrevido, sin duda, podría pensarse que lo que hace Kant al final de cuentas es pensar cómo la conciencia se piensa a sí misma, porque pues según él no hay posibilidad de conocer lo que está fuera de nosotros porque está mediado por los sentidos y los sentidos son un poco ladrones de verdades, un poco, me parece como que se me ocurre esa manera de llamarlos y me parece que puede ser provocadora. Pero cuando hablamos de la literatura, yo creo que de lo que estamos hablando es de la conciencia, es qué tipo de conciencia produce la literatura. Yo creo que en primer lugar, me parece que la literatura es una forma de la lengua, en primer lugar, por lo menos como yo la entiendo. Y pues no yo, digamos, digamos, de acuerdo a una tradición de pensamiento, claramente, ¿no? Yo no me voy a detener a hacer las citas de todos los pensadores que me acompañan en esta elucubración, pero es claro que hay muy poco original en lo que yo estoy diciendo. Estoy más bien como tratando de organizar una manera de acercarme a estas preguntas, que tiene fuentes en una cantidad de lugares. Si aparecerán las citas, las diré. Pero entonces él decía que, y esto lo dice pues Roland Barthes, el semiólogo francés, que la literatura fundamentalmente es la conciencia de la lengua, es una forma de la lengua que se dedica precisamente a hacer la lengua, a llevar la lengua natural, el castellano, el francés, las lenguas que tienen literatura también, ¿no? Porque no todas las lenguas tienen literatura, es otra discusión también, a un límite, digamos, donde hay enunciados que no han ocurrido, donde aparezcan enunciados que son nuevos, que no son los que ya conocemos, ¿sí? Entonces, en esa medida, la conciencia que permite la literatura es sobre todo una conciencia de la lengua, pero digamos, al ser también la conciencia de la lengua y de la lengua en tanto la expresión de aspectos que todavía no se han conocido ni se han revelado, es decir, de la novedad completa, de lo inédito total, no total porque está en la lengua todavía, sí, pero sí de una manera de usar la lengua para llegar a esos lugares que sea novedoso. Nos está hablando, digamos, también de aquello que sí conocemos, es decir, de lo real, de lo que reconocemos como real. Y entonces es como el tercer aspecto de esta triada de conceptos, no la realidad, porque pues también es la gran pregunta. Yo creo que cuando se piensa en arte, en la tradición occidental, la gran pregunta es la pregunta por lo real, porque pues precisamente la tradición occidental surge de esta manera de entender que el arte ocupa un mundo que tiene unas reglas ajenas a las reglas del mundo en el cual lo real ocurre, ¿cierto? Y esta tradición pues surge de los griegos, de Platón, pasa por Aristóteles, etc. Esto tiene toda la tradición que se afirma todavía mucho más en la noción de la perspectiva en la Edad Media, en donde precisamente esta idea de que hay un punto de vista privilegiado para mirar lo real, para mirar un punto de vista que permite ver y descifrar el mundo, pues hace énfasis en que lo representado y lo representable pertenecen a lugares distintos, ¿cierto? De que el vaso que se pinta y el vaso pintado pues no pertenecen a materias, a entidades similares, iguales, son distintas. El arte
y la realidad son distintas. Pero entonces, de todas maneras, la pregunta sigue estando allí. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo entender qué es la realidad? Cuando nosotros pensamos, fíjense ustedes en esta situación en la que estamos nosotros metidos, hablándonos a través de pantallas que nos pueden estar, no sé, delimitando primero que todo el marco de lo que vemos y lo que oímos, y también abriendo una cantidad de posibilidades. Es muy interesante pensar en lo que se puede entender por real. Es más real lo que yo veo a través de las pantallas a las que estamos tan, digamos, sometidos, pero no quisiera decir esa palabra, sino a las que estamos, con las que estamos tan entroncados en estos días, o es más real la mirada que yo hago por la ventana de las cosas que aparecen, es real la noticia que dan sobre alguna cosa, o es más real lo que me cuenta la vecina cuando me la encuentro en las escaleras, ¿cierto? La pregunta por la realidad es una pregunta tremendamente conflictiva. Y yo creo que para la literatura, precisamente en tanto conciencia de la lengua, es una pregunta de una importancia fundamental. Yo creo que una gran tradición, de la narrativa que nosotros conocemos, tal como nosotros la conocemos, tiene que ver precisamente con este intento de la literatura por descubrir aspectos o por mostrar aspectos que bien sea no quieren ser vistos de aquello que llamamos lo real, o que bien sea son invisibles de aquello que llamamos lo real, que pueden ser invisibles por inexistentes porque pertenecen a otros planos de la conciencia, o porque nuestra capacidad de ver nos impide verlos. No sé, son el caso, digamos, de la ciencia ficción, por una parte, y por la otra parte, digamos, de aquellos aspectos, digamos, del mundo real, qué sé yo, la crueldad, la sexualidad extrema, la violencia extrema, que no quieren ser vistos o no pueden ser vistos, o se supone que no deben ser, que no merecen la pena de ser representados en el mundo de las imágenes de lo literario. Entonces yo quería empezar esta charla, digamos, después de hacer esta introducción un poco rápida y espero que no muy confusa, sobre los tres aspectos de lo que como que espero que ilumine la conversación, con una cita de Borges, de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, de este cuento que se llama La escritura de Dios, que es un cuento que me hace pensar muchísimo en la idea de la literatura como una conciencia de la relación de la escritura, como una conciencia de la relación con el universo circular e infinito, que no tiene ni principio ni fin. Porque si es la conciencia, la literatura, la escritura, son la conciencia de la lengua, y la lengua gira sobre sí misma, entonces ahí empezamos a entrar en una especie de encantamiento, y es de ese encantamiento del que la literatura permanentemente trata de salir y vuelve a entrar a través de estos intentos de dar cuenta de aquello que llamamos lo real, que al fin de cuentas también aquello que llamamos lo real, es lo que me falta por decir antes de leer lo de Borges, es nada más, pienso yo, con varios filósofos, sin duda, ilustrado por ellos, no es nada más que un acuerdo, es lo que nosotros acordamos que sea lo real. Lo real es aquello sobre lo cual nosotros nos ponemos de acuerdo en llamar lo real. No existe algo que esté por fuera de nosotros que sea lo real. Lo real no creo que sea una construcción a la cual nosotros llegamos cuando nacemos. Nosotros empezamos a ser parte de una construcción a la cual aportamos para que ese universo, esa serie de indicadores, de posibilidades e imposibilidades, de acuerdos y desacuerdos que implican lo real, ocurran. Nosotros aportamos a ello. Lo real no existe sin nosotros. Y entonces esta conciencia de la lengua de la que hablo
Me parece que es muy atractivo empezar con esta cita de Borges, que dice así de este cuento que está en el Aleph, en la escritura, se llama la escritura de Dios. Y es un cuento maravilloso, es el cuento de cuyo personaje es una especie de chamán, seguramente, un sabio azteca que está encerrado y que ve permanentemente un tigre. Y les voy a leer un fragmento. No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto, el texto que él empieza a ver en el pelaje amarillo del animal, del jaguar. Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, construirá una mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero. Decir tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un Dios, toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina parecióme pueril o blasfematoria. Un Dios, reflexioné, solo debe decir una palabra, y en esa palabra, la plenitud. Y leo esto porque creo que, pues primero porque me encanta, me parece que es un texto profundamente inspirador, como casi todo lo que escribe Borges, como muchas de las cosas que escribe Borges, sí, pero porque además también me parece que ilustra un poco cuál es la relación, cuál puede ser como la conciencia que ocurre cuando se piensa en la escritura y la realidad. Es posible que la escritura ilumine la realidad en ciertos aspectos, pero también es posible que la escritura solamente pretenda que, digamos, que a lo único que pueda aspirar la escritura sea a sí misma, a referirse a sí misma, a ese sí mismo en el cual está como el universo entero. Es decir, que cuando se diga tigre, se hable de una vez, se implique de una vez todo el universo y toda la serie de relaciones que lo contienen, que hacen que su existencia sea en el plano de los sentidos, ¿sí? Y yo creo que en esa relación de sensibilidad profunda con la realidad, con la naturaleza, con la propia sensibilidad, creo que la vorágine es un ejemplo de una mirada pues a un tiempo, primero que todo, a un tiempo muy concreto, el tiempo de las caucherías y de la esclavitud indígena en las caucherías, al tiempo digamos, de pensar que hay seres humanos que es posible esclavizar, ¿no? Que fundamentalmente eran los indígenas de la cuenca del Orinoco. Y también, digamos, a las razones a las razones sociales y sobre todo, que es lo que es más interesante tal vez de la novela, que la hace también al mismo tiempo un cruce, un eslabón, una articulación, un momento de articulación entre el romanticismo y el modernismo, precisamente porque de todas maneras el camino que ilumina, el recorrido que hace el personaje y la novela por la realidad, por esta realidad, está definido fundamentalmente por sus sentimientos y sensaciones. Es decir, lo que motiva todo el viaje de Arturo Cova es el amor de una mujer o el no amor de una mujer o la complejidad, digamos, de ese sentimiento que él no entiende si es amor
o no es amor. Porque él de todas maneras nunca sabe si quiere tanto a Alicia o no la quiere, ¿no? Yo creo que varios de ustedes han leído esta novela y pues se reconocen como que ese es un poco el asunto. Quiero leerles las primeras líneas de la novela, que creo que son como aquellas líneas que casi todos tal vez no sabemos de memoria, por lo menos los amantes de la vorágine, que dice: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, violencia con mayúscula. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, fui siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal que me encendiera espiritualmente para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta. Y ese es el gran motivo que lleva a Arturo Cova a su viaje por las caucherías. Primero escapando, digamos, de la amenaza de la familia de Alicia, a quien embarazó, y luego huyendo, y luego tratando de recuperarla, porque ella se va con otra persona. De modo que en la novela esta, es esa mirada, es esa mirada y esa experiencia de la lengua, que al final de cuentas también hay una pregunta que hay que hacerse. La literatura finalmente ilumina, o el arte en general, finalmente reflejan, dan cuenta de aspectos del mundo o crean esos aspectos del mundo, ¿sí? ¿Qué tanto la vorágine es una creación de una mirada sobre un aspecto, sobre unas condiciones materiales que ocurren en relación con las caucherías, ¿cierto? Hay muchos elementos que, digamos, dentro de la novela misma, inclusive en la novela misma como tal, hay muchos elementos que permiten, que indican que lo que hace el autor son opciones muy conscientes y muy premeditadas para conseguir algún fin. Es decir, yo no creo que exista la posibilidad de un arte que pueda ser completamente objetivo, como pretendían los narradores franceses del siglo XIX. No hay posibilidad de que exista la objetividad, ni siquiera la fotografía, que fue como el culmen de esa ambición por un registro de la objetividad total, precisamente porque no está mediada por los sentidos. Es completamente objetiva. En la fotografía existe la decisión del cuadro, existe la decisión sobre aquello que se deja por fuera del cuadro, sobre todo. Y en la vorágine también hay una decisión de un marco narrativo, un marco delimitado que hace que haya cosas que se muestren y haya cosas que no se muestren. Además, porque la narración es una narración en primera persona, en la cual hay un recorrido que se hace a través de la experiencia de un personaje, de la emoción, los sentimientos y la mirada de un personaje y de una conciencia. Y esa conciencia es una conciencia de esa misma mirada, es decir, no es una conciencia desprovista de moral, sino es una conciencia que apunta a develar unos aspectos que después en la novela se vuelven completamente explícitos, a denunciar, como dice él al final, los acontecimientos que están enlodando, digamos, un poco la vida de los colombianos. Entonces, creo que el asunto de lo real y de la violencia está permanentemente irrigando la construcción de la novela. Toda la novela está atravesada por una experiencia del mundo como una experiencia de lo violento, como una experiencia de lo que va más allá de lo que la individualidad debería soportar, ¿no?
Por ejemplo, aquí hay un sueño de Arturo Cova en el que ve a su mujer, a Alicia, con quien es mujer sin que él lo acepte porque no se han casado, porque él no se siente enamorado de ella, aunque ella sí de él, en fin. Tiene una relación complejísima con ella, ¿no? Con quien se ha acostado, pero a quien no ama. Eh, Dice, cito, volvía a ver a Alicia en el sueño, desgreñada y desnuda, huyendo de mí por entre las malezas de un bosque nocturno, iluminado por luciérnagas colosales. Llevaba yo en la mano una hachuela corta y colgado al cinto un recipiente de metal. Me detuve ante una araucaria de morados corimbos, parecida al árbol de caucho, y empecé a picarle la corteza para que escurriera la goma. ¿Por qué me desangras?, suspiró una voz falleciente. Yo soy tu Alicia y me he convertido en una parásita. Sí, yo creo que este fragmento pues habla claramente un poco de cómo esta novela va generando esa conciencia, de cómo esta novela va generando una conciencia y va creando una realidad. Porque vean, la operación que ocurre aquí es nada menos que lo que Alicia es la cauchería, ¿sí? Alicia es el árbol profanado, Alicia es ese universo que él tampoco ha respetado y que nadie respeta. De manera que ella pues está pidiéndole que la novela está indicando que hay allí ese paralelismo, que hay allí esa interacción. Veo que yo preparé muchísimo más de lo que voy a alcanzar a leer, como suele ocurrir. Entre otros aspectos de los que crea esta novela, digamos, de los que esta novela, sobre los cuales es la conciencia de esta novela, hacia los cuales la conciencia de esta novela se dirige, también está claramente la voz, las voces, digamos, populares, las voces del habla popular y las voces, digamos, de la mitología popular. Hay varios personajes que son chamanes, hay muchos personajes indígenas, y aquí hay una cita que me parece interesante. A Cova lo hieren en una pelea con su enemigo, con Barrera, y hay alguien que lo va a curar. Y dice, Clarita y el tuerto Mauco vinieron en mi socorro trayendo un caldero de agua caliente, descosieron la manga de la camisa para quitármela sin lastimar el brazo tumido y luego humedeciendo los bordes de la tela pegada descubrieron la herida pequeña pero profunda, abierta sobre el músculo cercano al hombro, lo lavaron con aguardiente y antes de extenderle la cataplasma tibia, el tuerto, con unción ritual, exclamó, pongan fe porque la voy a rezar. Admirado yo observaba al hombruco de color terroso, mejillas fofas y amoratados labios. Puso en el suelo con solicitud minuciosa el bordón en que se apoyaba y encima del sombrero grasiento de roídas alas que tenía como cinta un mazo de cabullas a medio torcer. Por entre los harapos se le veían las carnes hidrópicas, principalmente el abdomen escurrido en rollos sobre el empeine. Volvió parpadeando hacia la puerta el ojillo tuerto para regañar a los muchachos que se asomaban. Esto no es cosa de juego. Si no han de poner fe, lárguense porque se pierde la virtud. Este señor, este personaje que es claramente un curandero, hace parte, digamos, de esa mitología popular, de ese paisaje popular de los llanos orientales, de la Orinoquía colombiana, y aparece, se restablece como una creación dentro de la novela. Entonces, un poco, digamos, me parece que hacia allá es hacia donde va el asunto, es hacia que es la novela la que crea una realidad. Aquí, por ejemplo, está la preparación del casabe, hay una receta de preparación del casabe. El casabe, el pan de yuca que hacen, de yuca brava que hacen en la selva, esa maravilla de comida de la selva. Por ejemplo, aquí hay otro asunto, se los leo.
Las visiones del soñador fueron estrafalarias. Procesiones, caimanes y tortugas. Se trata de un indígena que está en medio de un trance por yagé, por ayahuasca. Fueron procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que daban gritos. Dijo que los árboles de la selva eran gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas. Tenían deseos de escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad. Quejábanse de la mano que los hería, del hacha que los derribaba, siempre condenados a retoñar, a florecer, a gemir, a perpetuar sin fecundarse de su especie formidable, incomprendida. El pipa desentendió sus airadas voces, según las cuales debían ocupar barbechos, llanuras y ciudades, hasta borrar de la tierra el rastro del hombre y mecer un solo ramaje en urdimbre cerrada, cual en los milenios del Génesis, cuando Dios flotaba todavía sobre el espacio como una nebulosa de lágrimas. No solamente desde una calidad literaria impresionante, sino que también es una decisión, digamos, muy consciente del autor de hacer que esa voz ocurra, es decir, de permitir que la voz de este pensamiento, que es el pensamiento indígena, tenga lugar. Entonces voy a leer un par de fragmentos más de esta maravillosa y hermosísima novela, amadísima, siempre amadísima novela. Y seguiré un poco con no estoy viendo las pantallas, no estoy viendo ustedes. Si hay alguien que quiere intervenir, yo creo que habrá un momento en el cual dentro de unos minutos podremos hacerlo. ¿Cuál es la poesía de los retiros? ¿Dónde están las mariposas que parecen flores translúcidas, los pájaros mágicos, el arroyo cantor, pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas? Digamos, no me voy a demorar más con la vorágine. Es una enorme novela, es una novela que daría para hacer una conversación muy amplia, muy dedicada a ella misma. Yo quería hacer un gran trazado a través de la literatura colombiana, digamos, teniendo como tronco y como eje fundador la vorágine. Entonces, estaba diciendo que, por ejemplo, F. Gómez es uno de los autores que está preocupado también claramente por lo real, por entender lo real. Hernando Telles también es otro autor que está pensando en cómo la literatura ilumina o crea o revela o sorprende o es capaz de hacer luz o es capaz de llevar la conciencia hacia esos aspectos de lo material de lo cual pues no somos normalmente conscientes. Este cuento de Hernando Telles es una de las joyas de la literatura colombiana, sin duda. Es un cuento que tiene que ver con la violencia bipartidista, digamos, no sé si eso haya sido superado, pero digamos el momento en el que se mataba a la gente por ser liberal o conservadora. El cuento se llama Espuma y nada más, y es un cuento maravilloso de un barbero con uno de los asesinos. Voy a leerles el principio y el final del cuento. No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre una badana la mejor de mis navajas, y cuando lo reconocí me puse a temblar, pero él no se dio cuenta. Para disimular, continué repasando la hoja. La probé luego contra la yema del dedo gordo y volví a mirarla, contra la luz. En ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas donde pendía la funda de la pistola. Lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y deshaciendo el nudo de la corbata me dijo: hace un calor de todos los demonios, afeíteme. Y en el cuento todo lo que pasa es que se entera él
de cómo la persona a la que está afeitando es uno de los asesinos de su bando, de su gente. Y todo el tiempo está pensando en si será o no capaz de asesinarlo. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo, se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y nuevecita. Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón, de la pistola y del kepis. Yo debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, rectificó la posición de la pistola en la funda y luego de alisarse maquinalmente los cabellos, se puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo: me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo. Pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo, y siguió calle abajo. Es un gran cuento. No creo que al leérselo se los haya dañado. Creo que para poder llegar, digamos, al lugar al cual quiero dirigirme, bueno, pues tenía una cantidad de cosas que leerles, pero veo que el tiempo ha corrido a unas velocidades impresionantes. Voy a leerles unos fragmentos de Era como mi sombra, porque un poco la tesis de esta charla, que es apenas como un esbozo de tesis, es que esta manera de hacer conciencia sobre lo real, de que la literatura sea esa conciencia de la lengua que ilumina ciertos aspectos del mundo, y que revela ciertos aspectos del mundo y que hace ver o crea ciertos aspectos del mundo, en Colombia se ha dedicado particularmente y ha tenido una gran intensidad cuando está conversando, cuando está trabajando sobre aquello que hemos llamado en términos muy genéricos la violencia, que se particularizan, y precisamente yo creo que es allí donde está el gran reto y logro de la literatura y del arte, que se particularizan y se vuelven concretos, experiencias personales y maravillosas e iluminadoras acerca de ellas mismas, sobre lo real. Entonces creo que Era como mi sombra es una novela de Pilar Lozano, que ya, digamos, está dentro de lo que podría llamarse publicaciones para jóvenes y para niños. Yo no creo que eso sea realmente claro como la literatura, que exista algo que pueda llamarse literatura para niños. Sí existe, pero yo creo que la literatura es literatura y simplemente literatura. No hay una literatura que sea exclusivamente para los niños, sino que, digamos, es otra discusión en la que no me voy a meter. Voy a leerles un fragmento de esta linda novela, Era como mi sombra, de Pilar Lozano, que encontré, pensé que no la tenía, y hoy ordenando un poco mi biblioteca, buscando el resto de libros, la encontré, mi edición en papel. Pilar me había mandado un PDF, cosa que me alegró mucho poder tener también en PDF, pero prefiero siempre el papel, la vieja guardia. En esas aparecieron hombres armados y uniformados. No eran del grupo de mi tío. Entraron a las cantinas y a los billares a hacer requisa. Quitaron navajas y machetes. A la gente del campo no les falta nunca su machete. Mi tío observaba sin decir nada, pero se les subió la sangre a la cabeza cuando les dio por ordenar a los que estaban ya acomodados en un bus escalera que se bajaran para una requisa. Hermano, no jodan hacia la población civil, dijo, y se plantó desafiante frente al que daba las órdenes. Le vi la mirada endemoniada. Hubo un silencio de esos que cortan hasta el resuello. Sabíamos que no se juega con los que llevan armas. Dos amigos se acercaron a mi tío, trataron de aplacarlo y casi arrastrado lo entraron al billar. Me pareció raro que le gritó al cantinero: 3 cervezas para nosotros y otra para el pelado. Él nunca me daba trago. Le pagó también una cerveza a otro conocido que estaba ahí. No, compadre, no puedo, estoy tomando medicinas. Tómesela por mí, es la última que le ofrezco, alegó mi tío. Me asusté. Ahora yo digo, uno presiente la muerte, sea como sea. Bebimos en silencio. Cuando terminamos, salimos y caminamos calle arriba hacia la parte alta del pueblo. Pasamos por la casa de los padrinos y él se despidió con un cariño que sonó especial.
Media cuadra más arriba, no sé de dónde, aparecieron los hombres armados de la discusión y volvieron a enredarse en palabras con mi tío. Vi a mi mamá que venía subiendo detrás de nosotros. Hacía poco se había instalado otra vez en el pueblo con su nuevo marido. Empezaron los disparos al aire. Todo el mundo salió corriendo. Mi tío se quedó ahí, en la legadera. Me escondí detrás del poste. Mi mamá se acercó más y alcancé a escucharla suplicar con voz lastimera. No le hagan nada, él tiene familia por quien responder. Fue como darles veneno. Empezaron a disparar como enloquecidos. Y yo mirando todo, quieto, sin poder hacer nada. El pulso, de lo mismo fuerte, me formó un vacío en el pecho. Sentí que me inyectaban a un mismo tiempo ira y dolor en la sangre. Pesaba más el dolor, pienso ahora. Sentí como si me destrozaran el corazón a mordiscos cuando lo vi caer doblado. Cuando los matones salieron corriendo, dejé el escondite y me acuclillé al lado de mi tío. Ahí estaba ya acurrucada mi mamá, con la cabeza entre las manos, sofocada entre lágrimas. Leo un par de fragmentitos más. Este momento que también es tremendo. Pero mucho más berraco ver caer a un desarmado. Una vez nos ordenaron a Julián, a Efraín, a Julio y a mí a justiciar a un campesino. Alguien lo acusó de ser sapo, de irle con cuentos al ejército. Cuando nos vio, se sentó entre unas matas llenas de flores. Se achicó. Suplicaba con sus ojos desorbitados. Movía los labios sin lograr pronunciar nada. Se le murieron primero las palabras. Se puso transparente como una veladora de muerto. Después de varios peros, aceptó ayudarnos. Antes de salir a hacernos la vuelta, nos soltó un embuchado. Estaba muy preocupada por nosotros, le molestaba vernos humillados, tratados a las patadas por el comandante, un tipo hosco, duro. Ella se lo cruzó muchas veces cuando él bajaba con nosotros al caserío. Este libro, pues, es la historia de dos jóvenes que se enrolan en la guerrilla y se salen de la guerrilla. Era como mi sombra, es lo que dice uno de ellos del otro. Digamos, en la literatura, en lo que se llama la literatura y la literatura para niños, pues hay muchos libros que hablan, que tienen relación con esto que llamamos esas realidades que no queremos ver, ¿no? Esas realidades invisibles o que pretendemos hacer invisibles. Por eso es que yo creo que el papel de la literatura es hacer realidades, construir realidades, ser capaz de mostrar las cosas que, aunque no se quieran ver, están allí, o crear cosas que no están allí. Entonces les voy a leer un fragmento de Los agujeros negros de Yolanda Reyes. Dice: averiguar qué, me dijo Violeta cuando se lo conté el lunes en el recreo. Yo no encontré bien las palabras, hice cara de misterio y pensé que me estaba apareciendo la abuela, de tanto vivir con ella, seguro. Averiguar qué pasó esa noche, dije por fin, cuando, ya sabes, cuando se murieron tus papás y te quedaste huérfano. Sí, huérfano. No voy a leer más, yo creo que ustedes muchos conocen este libro, es uno de los grandes como textos reconocidos de la literatura juvenil para jóvenes. También hay un libro que me gusta a mí mucho, que no es tan reconocido y del cual se habla muy poco, que hace un intento un poco muy académico, pero que tiene un cierto valor literario, de restablecer un poco la historia de la población muisca en la sabana de Bogotá, que se llama Música para Huesos, y que hay una reedición de este texto en lo que leo, en Alfaguara. Y aquí habla, digamos, bueno, habla de muchos aspectos, no voy a detenerme a leer más esto. Quería como contarles que hay también, pues digamos, El abuelo rojo es otro de los libros que dentro de este canon, de lo que podría pensar o pretenderse que sea una historia, algo así como una literatura para niños y para jóvenes que tenga que ver con lo real, que tiene que ver con el Bogotazo, que tiene que ver con la violencia bipartidista. Les voy a leer. La guerra hizo que los padres de Brahim cruzaran el azul verdoso del océano Atlántico.
huían del enfrentamiento con los turcos musulmanes que tantos muertos había dejado entre los cristianos del Líbano. Huían del desprecio y la humillación que a veces puede matar más que un disparo, y sin embargo tuvieron que acostumbrarse a que en las calles de Barranquilla los llamaran turcos, como a sus enemigos. Al fin y al cabo en su pasaporte quedaba claro que venían del Imperio Turco Otomano. Divididos profundamente en el viejo mundo por su religión o por su territorio, acá los inmigrantes eran una sola nación. Ahí está todo un gran universo, digamos, de realidad compleja, conflictiva, que tiene que ver con la migración a Barranquilla. Yo les quería también contar que este libro mío, El amor por las tinieblas, tiene que ver con esto. La muda, otro libro mío, también tiene que ver con esto. Y varios libros míos más, particularmente hay uno que es resultado de una investigación que tiene que ver con la Unión Patriótica, con los años 80, que tiene que ver con hacer ver. Yo soy muy consciente de que la intención de ese libro era hacer ver, era crear, era restablecer un universo narrativo, un universo discursivo, un universo ficcional que no es distinto a un universo real, que es el que tiene que ver con lo que se llama el genocidio de la Unión Patriótica. El libro se llama El gato y la madeja perdida, y también está en lo que leo. Bueno, pues yo creo que me pasé muchísimos minutos más de los que tenía previsto para la charla. No alcancé a decir ni a leer la mitad de las cosas que quería decir, pero quisiera que aprovecháramos unos 10 minutos, nos robamos unos 10 minutos más, no sé si creen que sea posible, para conversar un poco y ver si hay algunas preguntas. Maestro Francisco, muchísimas gracias por su intervención, y pues damos paso a que los asistentes realicen cualquier inquietud que tengan. Aquí hay una en el chat, ¿no? Dice, la idea de visibilizar o crear en la cultura el interés por realidades invisibilizadas estaría relacionado con la literatura de resistencia. Claramente que sí, sin duda, no hay duda de que sí, de que de eso se trata. Yo creo que ahí hay un acto de resistencia. Ahí hay un acto de resistencia en relación con aquello que se llama lo real, precisamente. Porque yo entiendo que, digamos, cuando uno lo piensa sobre el pasado, como por ejemplo cuando se trata de literatura sobre memoria o de arte que tiene que ver con la memoria, es muy claro. El adagio que retoma Walter Benjamin de que la historia la escriben los vencedores, pues nos habla claramente de ese asunto, ¿no? Es decir, lo que sabemos del pasado es aquello que los vencedores de la contienda nos han dejado saber. Pregúntense, por ejemplo, por qué sabemos tan poco de nuestras culturas precolombinas. ¿Sí? Esa es una gran pregunta. Porque hay tan poca información sobre la manera de vida, sobre la manera en que estaba constituida la familia, sobre las relaciones personales, sobre las relaciones con el entorno. Hay una cantidad de elaboraciones en este momento alrededor de eso, sobre las culturas colombianas, ¿no? Precolombinas, digamos, indígenas. Pero ¿cómo ocurría eso en ese momento? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque lo que sabemos es lo que los colonizadores, los españoles, nos hacen saber. Es decir, en la palabra, todo al final de cuentas va a esto, a que en la palabra y en el ejercicio de la palabra hay sin duda un ejercicio político y de poder. Y entonces yo creo que la literatura puede ocupar el lugar de la resistencia al manifestar y al ser capaz de nombrar de maneras que oficialmente, digamos, o que habitualmente, o que institucionalmente, pues no se nombra. Y yo creo que a eso claramente se le podría llamar la literatura de la resistencia. Claro, Wendy Cañón pregunta, ¿es posible para usted concebir la literatura como una forma de la enseñanza de la historia, teniendo en cuenta que podría no ser un discurso oficial?
claro, yo creo que el asunto con la historia es un asunto muy, muy complejo. Eh, Porque uno podría contestar a esa pregunta de varias maneras. Digamos, si uno, al final de cuentas, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué no? Fíjense que ayer pasó un momento, una fecha histórica, ¿cierto? Y pregúntense qué celebración hubo. En Bogotá lo que hubo como celebración del 20 de julio fueron unos aviones de guerra dando vueltas por el cielo de la ciudad. Ahí hay ya toda una discursividad puesta en acción, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se afirma con la historia, con este acontecimiento histórico? ¿Cómo se restablece el tiempo, que es el problema de la historia? Restablecer el tiempo pasado, se restablece a través del discurso militarista. Entonces, la historia sirve, digamos, puede servir tanto para liberar como para dominar. Y yo creo que la literatura pues puede servir para las dos cosas. Y claramente que la literatura puede servir para pensar sobre la historia, ¿no? Porque yo no sé qué pueda querer decir enseñar historia. Enseñar historia puede querer decir enseñar los datos que suponemos son los datos históricos predominantes, ¿cierto? ¿Por qué el 20 de julio es más importante que el 19 de julio? ¿Sí? Digamos, ¿por qué? ¿Cómo ocurrió que se decidiera eso? ¿Quién definió que eso fuera así? ¿Sí? Hay todo un asunto de discursividad, nuevamente, de ejercicio de poder, que hace que esas decisiones se tomen y se sigan manteniendo. De manera que a la literatura, pues claramente yo no creo que si uno está pensando en que enseñar historia tiene que ver con el restablecimiento de esos hitos, ¿no? De esos grandes acontecimientos, es posible que la literatura no pueda cumplir con ese papel. Pero si por el contrario uno piensa que el papel de la literatura es establecer una relación con el tiempo y con el pasado, y con la posibilidad de reescribir el pasado y el tiempo más allá de aquellos hitos supuestos que determinan nada menos que la nación, la nacionalidad, ¿no? Pues fíjense que precisamente lo que se estaba celebrando ayer es uno de los grandes hitos de la nacionalidad colombiana, ¿no? De esa supuesta nacionalidad colombiana, de esa idea de nacionalidad colombiana. Pues entonces la literatura pues puede servir es precisamente para hacerse ese tipo de preguntas, para hacerse las preguntas de qué pasaría en la Orinoquía, en Inírida, el 20 de julio. ¿Sí? ¿Por qué es una fecha nacional? Eso pasó en Bogotá, ¿no? ¿Qué pasaba en el Arauca? ¿Qué pasaba en el Cauca? ¿No? Y sigan. De manera que es claro que el problema con la historia es que la historia es un discurso hegemónico. Digamos, ahí la historia es un discurso que pretende homogenizar el pasado para ajustarlo a unas ciertas urgencias del presente. Y yo creo que el papel de la literatura es precisamente discutir eso, es precisamente discutir esa hegemonía, poner en crisis esa hegemonía. Yo no creo que esa hegemonía sea lícita, digamos, sea legal. Yo no creo que la hegemonía de la historiografía tradicional debamos permitir que siga ocurriendo. Yo creo que esa hegemonía hay que discutirla, y es sano discutirla. Es sano preguntarse, por eso me gusta tanto ese libro de Música de Huesos, es sano preguntarse qué pasaba con los indígenas de Sutatausa cuando pintaron la capilla Poza, la capilla doctrinera en la plaza de ese pueblo. ¿Qué pasaba con ellos? Y eso hace la literatura. Entonces ahí hay una manera de entender la historia que no tiene nada que ver con la historia oficial, ni con la historia hegemónica, ni con la historia de la Academia de Historia, ni por supuesto mucho menos con la historia que celebran los militares, ni el gobierno. ¿Sí?
Hay otra pregunta, ¿se puede acercar a los niños y jóvenes a la historia a través de la literatura sin perder el asunto real de la historia? Pues creo que ya lo estaba contestando, ¿no? Yo no sé si pues, sería interesante tratar de entender, yo devolvería la pregunta a Eduardo González sobre cuál es el asunto real de la historia. Buenas tardes. Bueno, entré fue por la cuenta de mi esposo, qué pena, soy Marta Estefan. Mucho gusto. Eh, sí, pues es que, maestro, ahorita escuchándolo también cuando menciona F. Gómez, yo soy una estudiosa de F. Gómez. Sí. Tengo un libro, pues, que fue mi tesis en la época que hice la maestría en literatura y, bueno, en la Sí. Javeriana. Ajá. Realmente ese asunto real, pues es como la característica de la realidad de lo que usted nos hablaba ahorita, la relación entre esa conciencia y la realidad misma, ¿no? Entonces, cuando acercamos a los niños y a los jóvenes a la literatura, perdón, a la historia a través de la literatura, yo pienso que no podemos como irnos ni muy a la ficción, ni muy quedarnos tampoco en ese asunto tan real, pues sin perder esa conciencia real de lo que nos muestra la historia. Aunque también tenemos que tener presente realmente que la historia a veces no sabemos cómo cuáles ojos o con cuáles ojos debemos mirarla realmente. La historia de pronto la miramos con diferentes ojos, ¿no? Y allí es donde viene de pronto una parte subjetiva de esa misma realidad que vamos a concebir o que creamos conciencia frente a esa, entre comillas, realidad que vivimos, ¿no? Para unos esa historia puede ser positiva, para otros puede ser negativa, pero entonces dentro de la literatura lo que hemos tratado de ver es que cuando tocamos temas históricos o cuando tratamos de mostrarle la historia a los niños y a los jóvenes a través de la literatura, de pronto podemos mostrar con cierta objetividad, sin sesgarnos y tampoco siendo tan subjetivos ante las situaciones que nos presenta una, entre comillas, realidad, ¿no? Pues a eso más o menos me refería con respecto a ese asunto real, como Entiendo, asunto, ¿no? Como, no entiendo. como característica, sino como asunto. Gracias. Vale, muchísimas gracias, no, muchísimas gracias a usted, muy amable. Dice José Andrés Lezama, ¿qué exponentes de la literatura latinoamericana o colombiana especialmente escribieron sus textos analizando el marxismo, algo tan inmerso en nuestra cotidianidad? Pues bueno, yo como les dije, yo no soy especialista en literatura, yo no estudio la literatura, yo leo desaforadamente, pero porque me encanta, y me encanta además hacerlo así en desorden, sin criterio. Por eso cuando trato de preparar cosas sobre literatura y sobre libros siempre se me va la mano, preparo mucho, preparo poco. No es mi especialidad en el campo académico, de manera que yo no sé muy bien qué decir. Sé que hay escritores que sí pues han como reivindicado su pensamiento, un pensamiento marxista tal vez, ¿no? Y he hecho una obra, pues pienso como en Benedetti, pienso seguramente tal vez en Cortázar, tal vez menos, claramente Neruda, sí, pero creo que podría decir poco más y seguramente que hay muchísimo más, ¿no? Seguramente que hay muchísimo más y hay algún par de nombres ahí que me están dando vueltas por la cabeza que no logro precisar, pero sí hay muchísimo, claramente, toda la literatura de los 60s y los 70s, en fin, finalmente todo el arte de los 60s y 70s del siglo XX estuvo muy marcada por la militancia, ¿no? Bien sea porque se asumía la militancia política como una posibilidad del arte, o bien sea porque se rechazaba esa opción. Pero, digamos, en el centro de la decisión estaba siempre el asunto de la militancia política, de eso que se llamó el compromiso, el arte comprometido. Dame un segundo. La realidad social y la literatura se identifica por encontrarnos con contestar cómo el pasado nos ha ayudado, la vorágine. No entiendo también. La realidad social y la literatura se identifica por encontrarnos con contestar
¿Cómo el pasado le ayuda? Pues no sé si Dayana quieres hacer la pregunta oralmente, tal vez puedo entender mejor. Pues yo lo que podría decir así como tratando de imaginar lo que quieres preguntar es que en la vorágine en efecto hay una, por lo menos por lo que yo veo, yo no soy especialista en la vorágine, ni mucho menos, y hay especialistas en la vorágine, es una gran novela, es un gran hito de la literatura colombiana. Es posible que entre ustedes haya personas que hayan estudiado la vorágine seriamente, yo soy un lector apasionado de ella. Yo creo que la vorágine lo que hace es que enfoca la conciencia a ciertos aspectos del mundo y revela esos aspectos de ese mundo. Entonces creo que es por ahí el asunto. Yo creo que eso es lo que hace, y eso es lo que hace que esa novela sea capaz de restablecer ese pasado, sea capaz de entrar en relación con ese pasado, que es un pasado tormentoso, tremendamente difícil, tremendamente lleno de injusticia y de imposibilidad, ¿no? Y de imposibilidad. Entonces es allí donde está el asunto, ¿no? Es una novela maravillosa sobre la cual realmente yo creo que podría trabajarse muchísimo más. No hay más. Maestro Francisco, muchísimas gracias por la intervención del día de hoy, por todos los conocimientos ofrendados. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a quienes nos acompañaron el día de hoy. Invitarlos para que hagan parte de nuestra programación cultural, que conozcan lo que está realizando, si vienen una serie de talleres, de conferencias para seguir abordando estos temas difíciles a través de la literatura. Pues yo les agradezco mucho, veo que está Pilar Lozano, qué honor, Pilar, gracias por estar acá. Y bueno, pues Nisla, que me habías anunciado que estabas, un saludo para todas las personas conocidas, Magdalena, que está también aquí, qué dicha. Un saludo para todas las personas conocidas y es muy raro porque es muy posible que después nos encontremos y yo no sepa que ustedes estuvieran conmigo durante este tiempo. En cambio, ustedes sí van a saber que estuvieron conmigo. Tienen una ventaja. Bueno, pues muy buena noche y muchas gracias al banco por organizar esta charla tan interesante. Qué delicia, me encantó. Me sentí muy contento de hacerla, de prepararla y de estar acá.